la nueva humanidad. En Génesis, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida, y dice la Biblia que fue un ser viviente, la primera creación. Pero aquí hablando de Cristo Jesús, 100% Dios y 100% hombre, dice que el verso 23 que leímos, ¿verdad? Entonces, la palabra Emmanuel, usted sabe el significado, ¿verdad? Dios con nosotros. Qué bueno que la persona, hermanos, que celebra la Navidad sepa el significado de la Navidad y diga, Navidad es Dios con nosotros. Pero esa palabra es muy importante, Dios con nosotros. Si Dios es con nosotros, hermanos, tiene que estar una conducta muy diferente a la que teníamos en aquellos tiempos. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios. Dios con nosotros. El hombre, al destruirse en sus pecados y delitos, dice la palabra de Dios, que necesita la misma presencia de Dios. ¿Para qué necesitamos la misma presencia de Dios? Para que nos indique el camino correcto, el camino correcto. Emmanuel es una palabra muy importante, pero fíjese nada más, puntos muy estratégicos se puede decir, o puntos muy importantes que debemos de conocer de la palabra de Dios, y los tenemos en la Biblia, es que Dios se hizo hombre. Fíjense nada más. A mí me gusta mucho narrarles la historia de Jesús a mis amigos, los católicos, familiares y todos, porque ellos no saben, no conocen, muchos, la mayoría no conocen la palabra de Dios. No conocen la palabra de Dios. Entonces, en el verso 21 de Mateo, parece ser que es Mateo, ¿sí? En el verso 21, Dios se hizo hombre para salvar a su pueblo. El capítulo de Mateo, capítulo 1, verso 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Fíjese nada más, el motivo o la razón por qué vino Cristo Jesús a nacer en el vientre de una señorita llamada María. Había un propósito. Y ese propósito, hermanos, muchos amigos de nosotros no lo saben. Aquí dice la palabra de Dios que había un propósito. Venía a salvar a su pueblo. ¿Por qué venía a salvar a su pueblo, hermanos? Es algo muy importante. Y Isaías lo afirma, hermanos. Isaías lo afirma en el capítulo 9, verso 6. Y dice la escritura ahí, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Gloria a Dios, amén. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en cuanto al nacimiento de Cristo Jesús. Fíjese nada más. Es decir que nosotros, hermanos, bueno, yo me voy a decir yo andaba en tinieblas de sombra de muerte. Las tinieblas simbolizan el pecado, hermanos. Todos somos pecadores ante Dios. Pero lo grandioso es que cuando yo comprendí cuál era la razón del nacimiento de Cristo Jesús, y la palabra de Dios me redarguyó en mi corazón, y acepté lo que la palabra de Dios dice, y pedí perdón al Señor, el Señor me perdonó. Y yo salí de allí, de esas tinieblas, para venir a la luz. Gloria a Dios. Es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Nuestro país vive en pecado.
Desde los gobernantes, hermanos, hasta cada uno de los ciudadanos, necesita vivir en la luz del Evangelio. Muchas personas no conocen esto que yo estoy tratando de explicar. Es decir, que necesitan entender que la Navidad, que muchas personas, no me voy a dirigir a cierta raza o cierta persona, sino de esta manera, que la Navidad que ellos celebran es en realidad la visita. ¿De quién? De Dios. La visita de Dios. Amén. Aquel niño que venía a nacer en un pesebre, Cristo Jesús. La visita de Dios que quiere obrar en sus vidas. ¿Para qué? Para darles vida eterna. Gloria Vida a Dios. eterna, hermano, solo Dios puede dar. Amén. Muchas personas no saben el significado de la Navidad y el nacimiento de ese niño que venía a nacer en un pesebre. Fíjense nada más. No necesita buscar el texto, pero si quiere buscarlo, búsquelo. Nada más que hay que poner atención a lo que vamos a leer. ¿Sabe por qué digo esto? Porque Juan capítulo 5, verso 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, y crea al que me envió, aquel niño inocente nacido en un pesebre, que dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese es hermanos, el significado del nacimiento de Cristo Jesús. Pero ¿cómo un niño indefenso venía a salvar al mundo? A veces nuestra mente es muy pequeña para comprender tantas cosas, ¿verdad? Yo no las comprendía. Entonces, la persona necesita entender, pero nunca va a entender si no escucha la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Y dónde va a escuchar la palabra de Dios? No, en el supermercado no va, solamente que se use como allá en México, hermanos. Allá en México se paran afuera de las calles a predicar el Evangelio de Cristo Jesús. En Brondby lo hacen. Aquí en el Highway 3 yo vi unos hermanos que estaban predicando a la orilla del Highway 3. Amén, así es. Fíjense nada más. Entonces, ellos no saben lo que dice la palabra de Dios. Pero dije que el país, hermanos, está viviendo en pecado. Los gobernantes y los ciudadanos necesitan vivir a la luz del Evangelio. La luz del Evangelio. ¿Sí? Necesitan entender que la Navidad que muchas personas están celebrando, ellos tienen que saber que es en realidad la visita que la visita que Dios envió, que fue su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice Mateo, dando ese testimonio. Y dice, vimos su gloria como la del unigénito. Ese nada más, el testimonio de Mateo. Ese testimonio, hermanos, nosotros debemos darlo, ¿verdad? Y puede uno darlo bien simple, hermanos. Bien simple, que puede uno decir que uno vivía en creencias y costumbres que Dios no ha establecido, porque la palabra de Dios no lo enseña. Y el testimonio que usted puede dar, al igual que yo, es decir, fíjate que yo vivía en tinieblas. Y luego le va a decir la persona, pero ¿cómo en tinieblas? Sí, en pecado. Pero vino aquel niño indefenso a nacer en un pesebre. Dios envió a ese hijo para que yo pudiera tener vida eterna. Cuando usted le habla a sus amigos católicos, pues se van a quedar pensando, hermanos.
Y usted le va a decir, yo estoy hablando no lo que yo creo, sino lo que la palabra de Dios dice, la Biblia. Déjeme decirle, porque la Biblia, hermano, la Biblia no se lee en la actualidad, no se estudia en la actualidad. Y aquí están todas las instrucciones. Porque si usted y yo dice, no, pues yo creo, no, la palabra de Dios dice. Porque si usted dice yo creo, no le van a poner atención. Entonces, lo que quiero decir yo es que si en esta Navidad, en este diciembre, usted tiene el plan de hablarle a amigos o a familiares, seleccione textos para que le diga, mira, la palabra de Dios dice así. Entonces le van a poner atención. Porque si no dice así, no le van a poner atención. No, pues ustedes los bautistas así creen. Entonces, Dios humanándose para salvar al hombre. Fíjense nada más. Filipenses, capítulo 2, verso 5 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Dios humanándose para salvar al hombre, al ser humano, aquel que estaba sin ninguna esperanza, como dice Pablo. Ese es, hermanos, el significado de la Navidad. Dios humanándose para salvar al hombre. Siendo Dios, nació como hombre. Fíjese nada más. Siendo hombre, se humilló a sí mismo. Y eso es lo que quiere Dios del ser humano, que se humille ante la presencia del Señor. Fíjese nada más. Dios no tolera el pecado. El hombre como pecador se rebeló contra Dios. Y fue el sacrificio de Cristo el que hace acepto a los hombres arrepentidos para vivir con Dios. Fíjense nada más. Y estas palabras se las quiero explicar, hermanos, para que siga el contexto de lo que yo estoy hablando. Romanos capítulo 5, verso 8. Dice nada más, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, al Señor no le importó mi condición en que yo vivía. Él mostró su amor, aún sabiendo que yo era un alcohólico, aún sabiendo que yo era un blasfemo, aún sabiendo que yo no trataba bien a mi esposa. Fíjese nada más. Aún sabiendo, Él murió por mis pecados. Eso es lo maravilloso, pues mucha persona no alcanza a entender. Dios envió a su Hijo. Pero la mayoría, hermanos, no sabe el significado del nacimiento de Jesús. Y ese trabajo nos toca a nosotros comunicarlo. ¿Sí? Porque, hermanos, muchas personas están celebrando Navidad equivocadamente. Yo nunca, cuando estuve en México, nunca supe de las posadas y la levantada del niño y la levantada, porque yo vivía ahí en la frontera y quizás a lo mejor sí lo hacían ahí, pero muy joven, me dice, adicto a tomar y andar de más. Yo no sé si allí en la frontera se practicaba que la levantada de Cristo Jesús, del niño y la acostada, ¿sí?
En esos tiempos la conciencia de la persona le remuerde y entonces ya se hacen, olvidan las distancias que hubo, los problemas, porque es la levantada y la levantada y la acostada del niño Jesús. Pero nomás pasa esa levantada y acostada y comienza de vuelta la rivalidad o la diferencia de las personas. ¿Por qué? Hermanos, porque Cristo Jesús no está dentro del corazón de la persona. Así es. Ese es el problema. Entonces, dice la palabra de Dios, y usted lo sabe, pero tal vez personas que están viendo este video no lo sepan, no lo sé yo. Estamos hablando de la nueva humanidad, el tema. Pero si tú no sabes, si estás viendo este video, yo te quiero decir que solo en Jesucristo podemos encontrar la salvación y librarnos de una condenación eterna. ¿Por qué? Quiero leerle, hermanos, Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11, donde dice así: por lo cual Dios mismo también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ahí está, hermano. Gloria a Dios. Y toda lengua, fíjese nada más, no nomás el pueblo escogido de Dios, no nomás el pueblo judío. Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Lo que este texto quiere decir, hermanos, que la persona que ha negado a Cristo Jesús en la actualidad, o que lo sigue negando, o que ya no existe para él Dios, dice que se va a llegar el día que va a tener que confesar, porque dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, que la persona va a comprender demasiado tarde al reconocer a Jesús, pero que va a tener que hacerlo, porque la Escritura dice, se va a tener que hincar, no es que decir, no, yo no voy a hincar ante nadie, o no tengo ganas. Dice que toda lengua dice nada más la palabra. Solo en Jesucristo podemos encontrar la salvación y librarnos de una condenación, según el texto que acabamos de leer. Pero hay que confesar y reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Hay que reconocer y confesar. Fíjese nada más. Fíjese nada más lo que dice la palabra de Dios. Cuando la persona, hermanos, confiesa realmente de todo su corazón y acepta a Cristo como su Salvador y como Señor de su vida, entonces va a renunciar a todo lo que no le agrada al Señor. Es decir, va a renunciar al pecado, va a renunciar a esa maldad y va a seguir el único camino correcto. Es decir, la verdad y la vida. Juan 14:6, ¿qué dice allí? Juan 14:6 dice, fíjese lo que dice. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, Jesucristo. Únicamente Jesucristo puede dar la vida eterna. Dice Jesucristo que nadie puede ir al Padre si no es por Él. Amén. Fíjense nada más, ¿por qué, hermanos? Porque dice así. Entonces aquí este texto que he leído yo, es necesario confesar y reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Amén, gloria.
Muchos lo han confesado solamente como Salvador, pero no como Señor. Como Señor, hermanos, es que Dios guíe nuestras vidas. ¿Sí? El significado es muy importante como Señor. Jesucristo debe de convertirse como mi amo, mi Señor. Fíjense, mientras no sea así, vamos a tener nada más a Cristo Jesús como Salvador y como dame Señor, dame esto, dame aquello. Pero como Señor, hermanos, ya cambia. Porque como Señor va a esforzarse a obedecer lo que la palabra de Dios dice. Así es. Ya como Señor ya cambia. Entonces, cuando la persona tiene a Jesús como su Señor, puede renunciar al pecado. Va a haber una vida nueva, una vida dedicada al Señor. Una vida, hermanos, que va a comunicarle a las personas quién es Cristo Jesús, quién es Dios en su vida, que Dios puede cambiar corazones, que Dios puede hacer todo cuando le damos el lugar a ese niño recién nacido allá en el pesebre. Entonces, pero hay un problema, y siempre lo ha habido. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Siempre ha habido un problema. Y en Marcos, capítulo 7, verso 21 al 23, dice que del corazón del hombre sale desde un mal pensamiento hasta el crimen. Del corazón sale. Dice, según Marcos capítulo 7, verso 21 al 23. Eso es lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que dice la Biblia. Si el país vive en una crisis, es porque hay muchos hombres que no son salvos y Cristo no ha nacido en su corazón. Fíjense nada más. Entonces, el punto número 3, hermanos, de este tema que estamos hablando es la creación de una nueva humanidad. La creación de una nueva humanidad, hermanos, que se encuentra ahí, y no me acuerdo haber anotado ese texto, pero ahí en Primera de Timoteo, fíjense lo que le voy a decir, ahí en Primera de Timoteo, ahí está, en Primera de Timoteo, por eso anoto los textos para no, porque el tiempo corre rápido. En Primera de Timoteo, dije, capítulo 3, verso 16, dije, estoy en Filipenses, es Timoteo, dije. Primera de Timoteo, ¿sí lo tiene? ¿Me lo pueden leer a alguien? El Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16, si es que lo localizó. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El tercer punto, hermanos, es la creación de una nueva humanidad. Y la creación de una nueva humanidad es Cristo Jesús. Él se despojó a sí mismo, dice la Escritura. ¿Sí? Se hizo hombre, se humilló. Fíjense nada más. La nueva creación, hermanos, o sea, la nueva humanidad, también
es usted y yo. Amén. ¿Sabe por qué lo digo? Siempre lo menciono. A lo mejor muchas personas ya se lo memorizaron. Segunda de Corintios, capítulo ¿qué? 5, verso 17. Amén. Usted es la nueva humanidad, porque la Escritura dice, de modo que aquel no se está refiriendo ni a ninguna nacionalidad. De modo que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Lo que hacía en aquel tiempo ya no lo hace. Porque si lo hacemos, pues ya nada más lo que pasamos a hacer es ser religiosos. Es que esa es la verdad. Amén. Pero si Cristo Jesús me hizo a mí nueva criatura, debo andar diferente. ¿Sí? Ya no voy a practicar lo que practicaba antes. Porque lo que yo practicaba, hermanos, era todo lo contrario a lo que Dios dice en su palabra. Yo era muy bueno para jugar el billar, que aquí le dicen el pool. Era muy bueno para las barajas, no se diga para los dados. Todo lo malo del jovencito, siendo jovencito en Matamoros, se escogió. Pero la nueva creación que Dios hace en su vida cambia todo eso. Ahora, lo que hago, que dijo Pablo, ahora me intereso por estudiar la palabra de Dios, porque para mí es muy importante estudiar la palabra de Dios, hermanos, porque yo quiero traer mensajes de la palabra de Dios, escribo los textos y los estudio. Porque pues no es nada más de agarrarse a hable y sin ningún punto, sin ninguna base bíblica. Bueno, a mí no me enseñaron así. A mí me enseñaron que cuando vaya a hablar algo, haya una base bíblica. Así es. Amén. Una base bíblica, porque es de la manera que la persona va a entender, porque el Espíritu Santo va a redarguir y a entender. Y la verdad es que yo no me jacto, nunca me he jactado. No le digo que ni estudié ni fui a la escuela. Pero es la palabra de Dios que nos educa. Así es. Es la palabra de Dios que nos da el entendimiento. Entonces, vemos que hay la necesidad de recrear al hombre, hacerlo una nueva criatura, y solo Cristo puede hacerlo. De modo que aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, ya no practica lo que practicaba. No necesita que hablar muchas de las veces, porque su testimonio en Cristo Jesús va a ser el impacto en la vida de aquella persona. Así es. Y aún así no quieren venir a la presencia de Dios. ¿Por qué? En vez de Germán ya cambió de religión, sí, su hermano. Y a veces yo me río, hermanos, porque realmente ahí se aplica donde Cristo Jesús estaba, allá en la cruz, y dice: perdona a los padres porque no saben ni lo que hacen ni lo que dicen. Necesita experimentarlo la misma persona. Es decir que, hermanos, estamos hablando del tiempo de diciembre, de Navidad, y la religión celebra Navidad, pero sin Cristo en el corazón. Tristemente es la verdad. Así es. Tristemente es la verdad. Y muchas personas están celebrando la Navidad equivocadamente. Hay muchos religiosos que se llaman cristianos, pero no han nacido de nuevo. Y no viven en la nueva humanidad. Es decir, no viven en Cristo Jesús. Y ya cortamos ahí porque tengo que llegar a un tiempo, todavía me falta más. Pero para que reflexionemos, o tú que estás ahí, estoy hablando de una nueva criatura. Anótalo y lo lees en tu casa. Juan capítulo 3, verso 1 al 7. Y con eso damos terminado este sermón. Se habla ahí de un personaje muy, muy sabio, muy inteligente, pues sabía
todo lo relacionado con el Antiguo Testamento. Y ahí te dejo con ese pensamiento, voy a orar y espero te haya servido este estudio o esta predicación de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Una vez más, buen Padre y Señor Dios, te damos las gracias, Señor Padre, porque hemos comprendido, Señor, el significado, Padre Dios, de la Navidad. Ese significado tan grande para cada creyente, para cada cristiano, Señor, y es Cristo Jesús. Gracias por darme esa oportunidad de explicar acerca del nacimiento de tu Hijo Jesucristo, Señor Dios. Yo te pido, Padre Santo, por aquella persona que aún no ha conocido ese significado, Señor. Toca la puerta de su corazón, Señor. Y que, Padre Dios, que nazca ese niño que vino a nacer en un pesebre, que nazca en su corazón para que comprenda el significado de la Navidad, Señor. Rescátalo, Padre Santo, de creencias y costumbres. En Cristo Jesús oramos y damos las gracias. Amén. Amén. Amén, hermanos, amén. Estamos despedidos del servicio. Amén.